Yo soy trabajadora social y atiendo a mujeres víctimas de violencia. Este servicio, a la línea 900, atendemos a todo tipo de maltrato físico, psicológico. Nos pueden llamar las mujeres que son víctimas, amigos, familiares. Atendemos a todo tipo de personas, hay cualquier duda que tengan. Gente que pasa por la calle y ve algún acto de violencia. A las fuerzas de seguridad del Estado, que nosotras les derivamos a los recursos. Bueno, pues siempre queremos saber cómo se encuentra la víctima y hacemos un seguimiento. La asesoría social es un servicio destinado a las víctimas de violencia contra la mujer, lo que engloba violencias sexuales, violencia doméstica y violencia de género. En este servicio se valora la situación de la víctima, el momento del proceso en el que se encuentra, el riesgo al que está expuesta y las necesidades que tiene, para poder derivarla a otros recursos si los necesita o informarle de prestaciones y derechos que pudiera tener. Servicio de atención psicológica individualizada para ofrecer apoyo, formación, asesoramiento a todas las mujeres que han podido sufrir algún tipo de violencia. Se trata de recuperar los recursos que esa mujer tenía antes de sufrir una situación de violencia o dotarle de nuevas herramientas para poder recuperarse de manera integral y conseguir un bienestar. Todas van a tener aquí un apoyo para poder acompañarles y salir de la situación de violencia que estaban viviendo. Nuestro trabajo consiste en acompañar en los hijos e hijas víctimas de violencia de género en el proceso que han vivido de violencia en el hogar. Trabajamos todos los roles que los niños adquieren, como protectores de la madre, confidentes del padre, o toda la parte emocional que normalmente está dañada. En la parte de atención a las menores víctimas de agresiones sexuales, lo que hacemos es trabajar toda la parte de trauma en la ayuda a recuperación de la inseguridad, de su autoestima, del autoconcepto de ellas mismas. Ayudamos un poco a amortiguar ese daño y a vivir con menos dolor, pero esto vive con ellas muchos años. El IAN cuenta con una red de alojamientos alternativos para mujeres víctimas de violencia y sus unidades familiares. Esta red está compuesta por diferentes tipos. Tenemos los centros de emergencia, que son residencias inmediatas para atender a las mujeres en casos de urgencia. Tenemos las casas de acogida, que son residencias temporales, donde se proporciona un espacio seguro con una atención integral y de reparación. Y luego tenemos los pisos de alojamiento alternativo, que es para aquellas mujeres víctimas de violencia de género, sus unidades familiares, que por cualquier circunstancia o motivo no pueden acceder a otro tipo de alojamiento o vivienda. El objetivo principal es dar una atención inmediata, proporcionar un espacio seguro, cubrir las necesidades básicas integrales que pueda tener toda la unidad familiar y proporcionar herramientas que posibiliten a la unidad familiar el empoderamiento para poder restablecerse de las situaciones de violencia que han vivido y encauzar su vida en todos los niveles. Nuestro equipo funciona en coordinación con el equipo de atención social del Instituto Aragonés de la Mujer. Desde allí nos derivan las situaciones familiares que consideran que son susceptibles de intervención. El objetivo principal es atender y acompañar a las mujeres que han sido o han vivido situaciones de violencia y a sus familias, a sus hijas e hijos, si lo precisan, para conseguir una plena recuperación. ¿Cómo trabajamos? Por un lado, el acompañamiento a las familias en sus procesos de readaptación y por otro lado, acompañando a las mujeres en los momentos más críticos, interposiciones de las denuncias, las declaraciones en los juzgados, en los traslados y un poco pues todas las circunstancias que pueden acarrear la nueva situación. Nuestro objetivo principal es facilitar asesoramiento, orientación y apoyo psicológico para que las mujeres sordas puedan comunicarse directamente sin necesidad de la intermediación de terceras personas. ¿Cómo lo hacemos? Prestando un servicio de atención psicológica y acompañamiento durante todo el proceso, de forma que pueda facilitar la comunicación con otros profesionales que intervienen en la asistencia y además proporcionar un apoyo emocional. Un servicio para mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia en situación de vulnerabilidad. Los objetivos del servicio son facilitar la inserción sociolaboral para que puedan recuperar la independencia económica y personal, así como fomentar su empoderamiento para que puedan retomar el control de sus vidas. ¿Cómo hacemos todo esto?
pues con acciones como apoyo en la búsqueda de empleo, trabajando las competencias personales y profesionales, derivándolas a las ofertas y preparándolas para la entrevista, asesorándolas en los procesos de formación. También les informamos de los planes de corresponsabilidad y sus requisitos. Además, hacemos un seguimiento a lo largo de todo el proceso, incluido una vez que han encontrado un empleo, colaborando con empresas para facilitar su inserción laboral a través de una intensa labor de prospección. Los CAIBIS son un recurso multidisciplinar, tanto público como gratuito, en el que ofrecemos atención individualizada y personalizada a todas las víctimas de violencias sexuales. Se atiende tanto a mujeres como a menores, tanto chicos como chicas, a partir de los 12 años, que hayan sufrido alguna situación de violencia sexual, tanto en el presente como en el pasado, con independencia de cuál es su situación administrativa y de si han interpuesto o no denuncia. Aquí ofrecemos tanto una asesoría psicológica como una social, educativa y legal. Además, en caso de necesidad, contamos con un alojamiento temporal de urgencia y realizamos algunas formaciones de prevención y de erradicación de estas violencias sexuales, dirigidas tanto a la población en general como a los distintos profesionales. Esta asesoría es de carácter gratuito, se dirige a atender a cualquier mujer. Entre los objetivos de esta asesoría es básicamente orientar, aconsejar, pautar respecto de las consultas jurídicas que cualquier mujer tenga. Las materias que se tratan normalmente o las que más se tratan por el número de atenciones son causa para divorciarse o para separarse o no, y sobre todo aquellas que quedan referidas a los hijos. Guarda y custodia, régimen de visitas, alimentos. Podemos tratar el tema cuando ya se ha iniciado, previamente en una mera información o con posterioridad para saber los efectos que puede tener una sentencia judicial. Además, atendemos a todo tipo de consultas referidas a violencias, puede ser violencia física, psicológica, agresiones sexuales y también los quebrantamientos de las medidas que se hubieran acordado por la autoridad judicial. En esta asesoría atendemos a mujeres que están principalmente en búsqueda activa de empleo y por otra parte también a mujeres que, estando ya dentro del contexto profesional, necesitan mejorar algunas áreas de su trabajo. En ese sentido, todas las mujeres que lo deseen pueden acudir a la asesoría laboral del Instituto Aragonés de la Mujer para mejorar sus currículos vitae o para mejorar el itinerario profesional en el que quisieran en un momento dado insertarse laboralmente. Es un servicio que está enmarcado dentro de la formación, empleo e igualdad del Instituto Aragonés de la Mujer y nos dedicamos básicamente a atender dos tipos de consultas. En primer lugar, a mujeres que están interesadas en montar su negocio porque ya tienen un negocio y lo que les interesa es ampliarlo, abrir una nueva línea, etc. Una de las ventajas que tiene precisamente el servicio del Instituto Aragonés de la Mujer en la asesoría empresarial es que las mujeres se sienten acompañadas porque nos ocupamos de todas sus competencias clave como emprendedoras, pero además nos ocupamos también de que lideren sus propios proyectos de una manera eficaz y efectiva. ¿En qué consiste esta red de IAM Rural? Una plataforma digital y colaborativa donde ponemos en contacto a todas las emprendedoras de nuestra comunidad autónoma. En ellas vas a encontrar sinergias con tu proyecto, vas a encontrar formación y vas a encontrar elementos sobre el contexto de liderazgo y emprendimiento femenino que vamos a poner a tu disposición para impulsar tu negocio. La elaboración e implantación de planes de igualdad es un reto que afrontar en el cumplimiento de sus obligaciones para las empresas con 50 o más personas trabajadoras. El Servicio de Empresas de la Asesoría Empresarial del IAM brinda un espacio de consulta gratuita para todas las empresas aragonesas que estén interesadas en realizar el plan de igualdad en su proceso de elaboración o de implantación.